El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. Saluda a Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión, primer canal para la red que se creó aquí en el norte de México, 6 de enero hace 4 años casi. Total, pues saludos cordiales de esta empresa que es libertaria porque tiene libertad de expresión y sobre todo pues ha tratado de ir más allá que los medios tradicionales manipulados o cochupeados, como decimos nosotros, a los que se les da dinero, a veces por no decir lo que deben y otras cosas por decir, para que no digan de más de lo que deben de decir. Hoy platicando, y no que quisiera concentrarme mucho en la cuestión económica, sino en la cuestión de percepción y realidades. Ayer estaba leyendo yo el libro de Espíritu Animal de Akerlof, Premio Nobel de Economía. Él es esposo de la señora Gilling, que es directora de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que conjuntamente con Shiller formulan el libro en 2009, después de la crisis, y que su segunda edición que yo compré ahora en el sur de Texas es del 2013. En efecto, dicen ellos, algo pasa del espíritu animal. ¿A qué se refiere? ¿A qué dicen? Porque en el problema de las crisis no solamente intervienen los elementos económicos, entran los efectos sociológicos, de emulación, por ejemplo, de copiar, de que él es muy rico y yo quiero ser más. Conceptos de falta de ética y de moral, concretamente lo encontramos en toda la sociedad capitalista mundial y en especial en México. Conceptos de pánico, psicológicos obviamente, de que viene una baja de las acciones, todos comienzan a vender sus acciones porque ya el vecino hizo lo mismo. Y ahí en el pánico, pues se desarrollan muy fuertemente las famosas crisis. Si suben las bolsas, como ahora estaban subiendo, 48,000 puntos la Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street pues ya casi en 18,000 puntos, más bien, déjenme ver exactamente, ahorita es 18,646, 546. El Standard & Poor's arriba del 2,000 puntos, 2,177. De ahí que basen contra Corner y Stockman, la derecha norteamericana, los economistas, dicen que estas políticas del quantitative easing de la Reserva Federal van a provocar otra gran recesión. Pero estas las tenemos cada 8 o 9 años. Y todo esto viene a colación del fenómeno que plantean Shiller y Akerlof. El elemento económico correlacionado con los elementos sociales, políticos, psicológicos, religiosos también hay que decirlo, ecológicos, porque también todo se va conjugando. Y llegan a la conclusión pues que en efecto el espíritu humano, el espíritu animal del ser humano, pues no solamente se compone de cifras frías económicas, sino que también se correlacionan hay una simbiosis con los elementos sociales, elementos psicológicos, como decía, éticos, jurídicos, de todo tipo. Y esto configuran las grandes crisis. A veces hay caídas espectaculares, no por la cuestión económica, porque si observamos los países, mal o bien están en tasa 0, 1, 2, no están en tasas del 6, que para hablar de un gran desplome, pues vayan a menos 6. No pasa eso. O ha pasado, en el 2008 pasó con menos 3 de México y pues nos fuimos al menos 6, ya recuperados en este momento. Entonces la percepción, es lo que decía yo, la percepción de la gente es que las cosas están mal. Y va muy correlacionado esto, y esta percepción obviamente nos lleva a crisis económicas, nos puede llevar a crisis económicas y recesiones, jóvenes. Es conveniente que consigan ese libro del espíritu animal. Y ahí viene la situación del fenómeno que estamos viendo a nivel mundial. Con el fenómeno del Brexit, la ultraderecha
británica protestando por la gran inmigración de todo el Magreb y de otros países del Asia como India, Pakistán, las antiguas colonias de Gran Bretaña, que calculan que en 20 años, 30, pues esta inmigración podría ser mayoría o anduviese empatando a la minoría blanca en los índices de población. Y claro, ya vemos resultados desde el punto de vista político. El primer ministro, el presidente municipal de Londres, o la alcaldía de Londres, pues tiene vamos a decir, un hijo de pakistaníes. Gente muy capacitada que estudiaron en Cambridge, en Oxford, o la London School of Economics, o en la Universidad de Londres. Pero, gente muy capacitada, pero finalmente hijos de inmigrantes. Como también tenemos en Estados Unidos una serie de latinos, latinoamericanos que han estado ocupando puestos fundamentales, la ex tesorera de Bush, actualmente una de las coordinadoras de las campañas de Hillary, están siendo hijos de latinos. También pasa con el fenómeno francés, donde ahí sí se agrava más, porque los musulmanes representan ya el 12% de la población francesa, que sobre todo estos musulmanes viven en las famosas banlieues, significa los alrededores de la Ciudad de México, alrededores de París, alrededores de Londres. Es decir, terrenos más baratos, gente más pobre. Según estos, son semilleros de terroristas, según los belgas, según también Marine Le Pen, que hija del fundador del Partido Nacionalista francés, que es de ultraderecha. Lo mismo está pasando ahorita en Austria, donde la ultraderecha, profascista, pronazista, hijos de Hitler, pues plantean de que ya en Austria hay muchos inmigrantes y que la ultraderecha debe de tomar el poder. En la última elección tuvo que darse un nuevo proceso electoral por las impugnaciones que se dieron a este proceso y que estuvo a punto de ganar la ultraderecha. Como ya ganó en Polonia, no se parece que en Hungría pasa lo mismo. Entonces, estamos viendo un fenómeno mundial de no creer, de ser escépticos, de caída de los elementos culturales, elementos éticos, morales, de un avance de la corrupción tremenda en todo el mundo, no solamente aquí, y eso lo trata el espíritu animal, es decir, la corrupción de la banca privada, de los sistemas no regulados por parte de los gobiernos, que mañosamente mandan leyes para que no se regulen los grandes bancos neoconcentrados. Hoy en Estados Unidos los principales bancos ya controlan el 7 bancos, controlan el 30% de la banca norteamericana. Es menos concentrado de lo que hay en Noruega, que son 3, o México, que son 5 bancos y que controlan casi el 80, 90% o 70% de la actividad financiera del país. Es decir, las concentraciones aquí son peores mismas que en los Estados Unidos. Pero esto preocupa a Stiglitz, a Krugman, a todos ellos, a Piketty, de la gran concentración del ingreso. Entonces yo decía esta correlación entre percepción y realidad económica. Ayer estaba yo en el café con mis amigos, cotidianamente vamos, y veíamos la televisión donde México no gana ninguna medalla olímpica. Ahí hay una realidad, obviamente, porque pues, medallas no tenemos. En clavados fallamos, en todo estamos fallando. En gimnasia, en natación, en todo tipo de actividades. Y México, comparado con Brasil, ya Argentina tiene sus medallas de oro, Colombia, Chile, Puerto Rico ya tiene, Cuba, Bahamas, y México no tiene ninguna, con una población de 120 millones de habitantes. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué nos está pasando? Número uno, la gente ya no cree en este país, no cree en sus instituciones, no cree en su gobierno. Así podamos estar creciendo al 2% este año, diferente al 4% que nos lo prometía Videgaray, que ya tiene 4 años fallando, haciendo el ridículo. Pues el problema está en que la percepción es mayor que el propio crecimiento, porque mal o bien hemos tenido 600,000 nuevos empleos en el Seguro Social, por darles una idea, y que, bueno, nos faltan otros 600 para absorber toda la mano de obra que sale al mercado año tras año, que son 1,200,000. Pero la percepción de la gente es peor.
odian a su presidente, a peor a la primera dama, una muchacha que trabajaba en Televisa, que no sé si se casó con el presidente, pero hoy ha sido el comentario en todas las amas de casa y en todas las casas de México. No la bajan de corrupta, que porque ahora tiene un departamento en Miami, que le presta un amigo, su Casa Blanca. El señor Peña Nieto no declara lo que debe declarar, o más bien, pues no declara. Entonces, hay un escepticismo pavoroso en el pueblo mexicano. Con respecto a lo del sur, porque también esto se inmiscuye. A veces he pensado, ¿será la reforma electoral, la reforma educativa realmente el problema que se está viviendo en el sur? Si nos vamos al contexto general de este espíritu animal, molesto, que odia, que tiene coraje por tanta corrupción, que tiene coraje por la situación que viven sus hijos, que tiene coraje porque ellos se tuvieron que emigrar, que tienen coraje porque ven que el país, sus infraestructuras, sus escuelas, todo lo que les rodea, cada día están peor. Eso es una realidad, pero la percepción puede superar a la realidad. A veces pienso que los maestros del sur de México lo que quieren es derrocar este sistema, lo quieren derrocar. Tienen muchas razones de hacerlo. Los del norte a veces no lo entendemos, porque tenemos niveles de desarrollo de 12, 15 mil dólares por habitante, mientras que Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, pues andan en 3, 4 mil o 5 mil dólares. Es decir, a niveles de África, de algunas regiones del África. Entonces, así tienen 30 años, desde que se instituyó el neoliberalismo por Reagan y Thatcher y que lo trajo aquí el señor Carlos Salinas de Gortari, pues sigue igual o siguen peor las cosas. Entonces, la realidad es que siguen peor, decía el presidente ayer, ¿por qué nomás las noticias malas las publican del aumento de la gasolina y no publican lo del gas? Porque, señor presidente, el gas valía 80 pesos. Hace 8 años, 10 años, cuando Fox, cuando Calderón. Hoy vale 200, 190. El salario no ha aumentado en esas proporcionalidades. Ha aumentado un 30%, 40%. Pero el gas usted lo ha aumentado en un 90%. Si la gente tiene menos capacidad para comprar un tambo de gas de 20 litros. Entonces, aparte de la percepción del coraje que tiene la gente, se le viene su propia realidad económica. Yo soy un poco economicista en ese aspecto que digo, bueno, tan mal las cosas, pero no tan mal como en otros países. Vean Brasil, pero la percepción que tenemos del gobierno de Peña Nieto, del PRI, de los gobiernos estatales, es patética. Es patético lo que está pasando de veras. Es una incredulidad total y una intolerancia frente al Estado por parte también del ciudadano. Ya no están tolerando nada. ¿Y qué? Con coraje. La última que vi que salen ahí líderes de los partidos contra Andrés Manuel. Es que Andrés Manuel hizo su declaración 3 de 3. ¿De qué fueron las 220 giras, dijo el Financiero? Pues sencillamente Andrés Manuel era parte del PRD, y me consta porque yo fui parte de la administración local del PRD, se le da dinero al líder para que viaje el Estado, su gasolina, su hotel, sus gastos. Posteriormente con Morena. Entonces, hay justificante por esos 200. Van a decir es que estuvo 2 años que no era ni uno ni otro. Hay donativos, correcto, no los declaró. El escepticismo y la incredulidad está en todos los partidos, incluyendo con Andrés Manuel López Obrador. Pero, como a diferencia que pienso de Riva Palacios, que decía deshonestidad valiente, pues hay una honestidad valiente, decir, por lo menos esto es lo que yo recibo, esto es lo que yo tengo. Es que te faltó la conferencia del Financiero del día 11. Bueno, el día 11 recibió 20 mil dólares porque yo lo escuché de él en el aeropuerto de Torreón. Estábamos ahí cenando. Bueno, pues declara los 20 mil. Las que tengas, decláralas. Pero dices que yo, Juan Pablo, no tengo bienes.
Los bienes que mi esposa, la difunta esposa, se los di a mis hijos. Tengo el rancho que se llama La Chingada, que tiene 2 hectáreas. Yo tengo aquí 2,000. Dijo, y te recibo 50,000 pesos mensuales. Claro, ahorita vine a Torreón y el partido me está pagando. Que gracias, nosotros lo invitamos, pues lo invita con mucho gusto, lo invitamos. Guadiana, estaba yo, estaba Gursa, yo, claro, vamos a invitar. Entonces, más que todo a mí, le decía, es que es necesario que ya empieces a declarar todo porque los ratas y los corruptos, los antiéticos, antimorales que tenemos en el PRI y en el PAN, sobre todo también los mochos, los cínicos, pues esos no han declarado. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué los líderes principales de los demás partidos pues no hacen su declaración, hombre? Que la hagan. Igual si hay un defecto, que se cheque y se le revise. Entonces, ¿por qué? Porque esto da pie. Este sería el origen, lo que hizo Andrés Manuel, pues para que todos nuestros diputados, nuestros senadores, pues hagan su declaración, háganla. ¿Para qué? Para que la ciudadanía conozca cuáles son sus bienes de hace 3, 4 años, cuando empezaste como senador o diputado, cuáles son tus bienes actualmente, o como presidente municipal, como gobernador, como lo que tú quieras. Ok, que no declaró fiscalmente las 3 conferencias que pudo haber tenido en Estados Unidos. Que no declaró lo de sus libros, que lo declare. Declaración complementaria. Fíjense que de los libros, pues vendí 10,000 libros, me gané 10 pesos, ahí están 100,000 pesos, son 30,000. Pero, como él dice que también Anaya, que también el presidente del PRI, el presidente de la Cámara de Diputados del PRI, que estuvo ahí declarando, el tal Chucho corrupto, que lo haga también. Bueno, que todos lo hagan. Yo creo que ya es un buen principio que este señor, con todos sus defectos que pudo haber tenido, que hay que reconocérselo, pues lo haya hecho. Y ahora sí, aquí está su declaración, ya todo el mundo la está observando, pero también queremos las declaraciones de los demás. Alguien tiene que empezar a poner el ejemplo. Andrés Manuel se me hace muy del estilo del expresidente del Uruguay, Pepe Mújica. Andrés Manuel, y yo he estado varias veces con él, es un hombre que no pretende ser rico, millonario. No tiene ese deseo de potentado que tiene Salinas de Gortari, del control de esto, no lo tiene. Entonces digo yo, si ya tuviera algún bien, alguna empresa, alguna situación, ya se la hubieran descubierto. Yo me imagino que cuando Salinas o la ciudad Ochelli declare que es accionista de Altos Hornos de México, que puede ser Altos Hornos, no lo sé, de Teléfonos de México, pues declarar y de dónde sacaste tú esos bienes. Lo mismo pasa para Peña Nieto, aunque dice, bueno, yo no soy accionista de OHL, pero todos sabemos que hay relación con este señor de Reynosa, Tamaulipas. Entonces le regala una casa, le da contratos para el aeropuerto, para el tren de la Ciudad de México. Dejan a un lado a ICA, ahí están las crisis de ICA, a tal punto de que no la puedes quebrar y le tienes que dar algo de obra a ICA. Y este fenómeno del cinismo nacional, de la incredulidad nacional, la falta de ética nacional, la falta de derecho, la corrupción nacional se traslada a Coahuila. Estaba viendo un video de la ciudad Vallano, esposa de Rubén Moreira, en las redes, donde ella como diputada fue de las que propuso la ley 3 de 3. Habría que decirle a la ciudad Vallano que llegó un momento en que la Cámara se andaba rajando. Fue por presión de los empresarios que tuvieron que sacar adelante la ley 3 de 3, incluyendo hubo 3 vetos del presidente de la República. ¿Cuáles fueron los vetos? Que el empresario que tuviese algún contrato con el Estado, pues no declarara, ¿verdad? No declarara sus bienes. Él va a declarar al fisco lo que ganó y en base a eso va a pagar un impuesto. Bueno, fue modificada, fue mocha la ley 3 de 3. Pero
Hablando de esto, la esposa de uno de los gobernadores de una familia, considerada de las más corruptas que hay en el Estado, en la República, ya Humberto Moreira declaró que va a demandar a un intelectual ahí que tenemos de los grandes defensores de los derechos humanos, que porque le está afectando en su persona. Bueno, que también declare sus bienes, que también Rubén declare sus bienes, que la señora Vallano, ella y sus compañías o sus amigotas, la señora que está ahí en construcciones, en infraestructura del Estado, declaren sus bienes, para empezar a ver qué es lo que tienen, cómo lo tienen y de dónde lo obtuvieron, porque tienen un salario de 100,000 pesos. Pero se los contabilizamos en 4 años, son 4,800,000 sin gastar nada. Ni para la casa, ni para la ropa, ni para el carro, ni para nada. Está bien, 4 millones, ¿qué tienes? Es decir, el fenómeno de Andrés Manuel debe de generalizarse. Ok, hay que criticarlo. ¿Te faltó algo? Haz una complementaria, Andrés Manuel, de tus conferencias y tus libros. Y ya es una explicación de que el dinero con el cual viajaste por todo el país, durante la época que fuiste presidente o candidato del PRD, o en este caso de Morena, pues especifique que esos gastos fueron cargados al partido político, porque los partidos tienen un presupuesto. Constantemente se les impone una multa. ¿Por qué? Porque a veces las cuentas, y eso pasa mucho en la izquierda, las cuentas o las facturas no equivalen o no son facturas bien predeterminadas en los gastos, pero hay otras que sí lo son. De ahí que constantemente pues, se multó al PRD con tanto, al PT con tanto. Ok, pero hay un castigo y hay un gasto, como el señor Dante Delgado debe tener gastos por parte del Movimiento Ciudadano o el negro de Monterrey por parte del PT, o el del Verde Ecologista, o el del PRI. Pero, ¿por qué no ponemos en la balanza lo bueno que fue que Andrés Manuel presentara su ley 3 de 3? Yo creo que lo bueno sería es que todos la presenten. Así como yo declaro al fisco mes tras mes, de mis rentas ciegas, ahí va, paga la Hacienda. Pues todo mundo tenemos que aportarle al presupuesto nacional, pues para que se pague a los profesores, se pague a la salud pública, se pague a las carreteras, se pague al gasto corriente. Tenemos que hacerlo todos. Es una obligación moral. Claro, este escepticismo yo le llamo percepción que tienen los jóvenes y el pueblo mexicano con respecto a su gobierno, hace que mucha gente trate de evadir. Lo hace para volverse más rico, no hay que ser inocentes. El que yo no pague mis impuestos tal cual, pues me permite tener un saldo por aparte, un saldo favorable, pues para poder adquirir otros bienes o para poder tener un buen carro, una buena camioneta, lo que ustedes quieran. Pero esa percepción que tiene el pueblo mexicano está provocando que mucha gente se abstenga de pagar sus impuestos tal cual. Y bueno, lo vemos desde los grandes grupos como Minera México, que por cierto traen un broncón en Sonora con las contaminaciones del río Sonora, que es una rata el presidente. Salinas le regaló las concesiones de Minera Cananea, Río Escondido, se las regaló, como le regaló a Slim Teléfonos de México, como le regaló a la Sautrade, le regaló a Altos Hornos, y así regaló una serie de empresas paraestatales para sus amigos, claro, ocultando que él también es accionista, porque no es corrupto, pero no es pendejo. Pues ponen las acciones a nombre de otra persona. Esta percepción o este coraje, este odio, pues también se da porque al señor Raúl Salinas, que fue acusado de matar a su cuñado y tuvo intervención en varios asesinatos y en relación con el narcotráfico, le regresan 250 millones de dólares. O que a Televisa, que apoyó al presidente de la República en su campaña presidencial, es decir, en una forma vergonzante para cualquier medio de comunicación,
pues le regresaron 3.500 millones en saldo con Hacienda. Entonces, estos conceptos económicos o estos elementos económicos, como el caso de Minera México, el caso de Peñoles, el caso del Bimbo, el caso de la Lala que le regresan un mundo de dinero igual a Bimbo, vía tasa cero, pues crea un coraje que hace que la percepción deje de ser objetiva y vaya más allá. Y claro, el presidente de la República con grados de aceptación ya del 20%, como va, Peña Nieto va a ser el presidente más odiado de todo el mundo. Lo odian ya más que a Hillary, más que a Trump. No, va a mandar bien, más que a cualquier presidente. Pero Dilma Rousseff, con todos sus problemas, por lo menos se está defendiendo dignamente en Brasil. Le están haciendo un golpe de Estado jurídicamente hablando. Dilma fue una buena mujer, es una buena mujer. Claro, la derecha brasileña y como la Argentina con Macri tratan de destruir cualquier concepto social que se haya aplicado en los regímenes anteriores, como fue el caso de Cristina o de Lula, o en el caso de Chávez, o en el caso de Evo Morales, o en el caso de Ecuador, y así me voy. Es decir, hay que destruirlos porque queremos que el neoliberalismo se imponga en toda América del Sur, como en México. ¿Pero qué ha provocado el liberalismo en México? El neoliberalismo, bajos crecimientos, baja demanda porque no hay salarios, bajo empleo, porque pues, más del 50% de los empleados en este país están en el subempleo. Ahí están los últimos datos, yo no estoy mintiendo. Es decir, no ha traído los satisfactores correspondientes a este modelo económico y esto ha provocado que las percepciones políticas, sociales, psicológicas vayan más allá de lo económico. Sí, porque crecemos al 2%, 1.8 en los últimos 30 años, pero no lo suficiente para estar absorbiendo pues 1 millón de jóvenes por año. Y ahí quedan rezagados 7 o 10 millones de jóvenes sin empleo, sin esperanzas, sin perspectivas, con un odio tremendo al sistema. Bien lo digo yo, ¿será la reforma educativa solamente lo que está en juego aquí en el sur? ¿Vendrá la próxima revolución del sur? Es decir, estas declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia que ley que no se aplica está muerta, es una ley muerta, pues no se está aplicando en el sur. Entonces, ¿qué es? Me dicen, es que hay que dialogar hay que quitar la reforma electoral, la reforma educativa, hay que reformar la reforma educativa, que ellos participen, porque si no, jóvenes, pues si se va al otro extremo como quiere el señor Claudio X González, los ultraderechas de este país, la mafia que llevó al poder a Calderón y en este caso a Peña Nieto, quieren que se intervenga con la policía y con el ejército. Al haber muertos, las cosas se van a tensionar. La gente va a salir a la calle, no solamente los profesores, todos. Va a tener que intervenir el ejército y bueno, tenemos un riesgo también, ¿por qué no decirlo?, de un famoso golpe de Estado tipo Honduras o otro tipo de Paraguay, como se dio en Paraguay. Entonces, eso es lo riesgoso de este concepto de percepción y la realidad nacional. ¿Por qué? Porque lo único que estamos provocando es que los jóvenes estén cada día más molestos. No satisfacemos sus necesidades, sus perspectivas. Y a veces me pongo a pensar en el TEC de Monterrey, en el ITAM, en las escuelas privadas. Vamos a ser empresarios que creen empresas. Yo creo que antes que todo hay que generar buenos ciudadanos, que tengan ética, bien educados, porque ni el presidente está educado, es un ignorante. Entonces cualquier joven se compara con Peña Nieto, pues se siente superior a él. Bueno, si este señor gana miles de millones de pesos en su presidencia de la República y yo estoy ganando aquí 5, 8 mil pesos mensuales, ¿cómo creen que se sienta él? Entonces, ha llegado este sistema, como el caso de Carolina aquí en Coahuila, como el caso de Peña Nieto, a un cinismo total, queriendo minimizar, queriendo despreciar al oponente
sin tomar, por ejemplo, las cosas buenas, decir, pues vamos a hacerlo todo, todos vamos a declarar. Ya es común en Coahuila que si se le debía a un proveedor, se pidieron 3,000 millones y al proveedor, pues solamente se le pagó la mitad. ¿Me firmas o si no, no te pago nada? Y así estamos. Pero no solamente es Coahuila, ahorita está en Quintana Roo, está en Chihuahua, está en Veracruz, el mismo problema. Obras infladas, obras con mucha corrupción, con mucho moche, y ahí están acusándose los panistas contra los priistas de Chihuahua, Veracruz y ahora Quintana Roo, pero como decía el Peje, en el caso de Quintana Roo podemos apostar de 10-1 que no le van a hacer nada al exgobernador, aquel que se apropió de infinidad de tierras, de empresas, de contratos, indebido y en una forma de lo más corrupta. Entonces todas estas cosas se las planteo a ustedes de percepción, realidad, porque a veces la realidad da con la percepción, también hay que decirlo, si se empatan. Normalmente la percepción va más allá que la propia realidad, no me cabe la menor duda. Pero esto, por ejemplo, el caso de los Juegos Olímpicos, yo me siento muy triste. Unas muchachas muy ilusionadas que estaban ahí en Carlos Sancharli, les decía, mijas, voy a comer una hamburguesa. Y las vi emocionadas viendo la tele. Estamos esperando que México gane una medalla. Un país de 120 millones de habitantes, Croacia ayer ganó una medalla de oro, o Qatar de plata, con 2-3 millones de habitantes. El muchacho que ganó la medalla de bronce en boxeo, el presidente de la Asociación de Boxeo, de la Federación de Box, se quejaba del señor, el encargado de la Federación Nacional de Deporte, el señor Castillo. El COI se quejaban también contra él. Dice, ¿cómo vamos a tener resultados ni siquiera para uniformes, para nuestros gastos, para hacer prácticas en giras? Nada. El señor anda con su señora esposa o su pareja, no sé si es su esposa, señor Castillo. Castillo es aquel que no encontró a la Paulette. ¿Se acuerdan allá en el Estado de México que la niña la encontraron muerta en la orilla de la cama, en la parte trasera de la cama, al fondo de la cama, después de 5 días, siendo procurador, o del caso? Bueno, ese señor se fue a Michoacán, también hizo un desgarriate, lo único que fue a meter a la cárcel fue al doctor Mireles y a varios líderes naturales en Michoacán. Bueno, pues el señor Castillo ahora lo nombra Peña Nieto como castigo, director de la cuestión deportiva nacional, no sé si del Comité Olímpico, y lo único que trajimos es las mismas desgracias. Si quieren aplicar la misma fórmula que el señor Castillo para resolver un problema jurídico, para resolver un problema político, ya sabemos cuáles son los resultados del problema del señor Castillo. Ahora es deportivo y ya sabemos cuáles son los resultados. A lo mejor en judo ganamos una medalla de bronce, en taekwondo, pero es porque los muchachos, sus familias se preocuparon por ellos, no fue el Estado. No hay una planeación, no hay una política de Estado para levantar el deporte en este país. Y es que como Phelps, pues Phelps es nadador desde los 5 años. Entonces, el deportista de alto rendimiento, de alta calidad, tiene que nacer desde la infancia. ¿Y qué hay en la infancia? Pues la educación primaria. Que tengamos albercas, que tengamos campos deportivos, que tengamos no microescuelas, como ahí tenía razón Porfirio Muñoz Ledo, vamos a hacer macroescuelas. Desaparecemos 50 y hacemos una, con todo, dándoles de comer, de desayunar, uniformes, transporte, salud. Todo. Es una forma de ayudar al asalariado pobre en las colonias proletarias, pero al mismo tiempo nos permite ir desarrollando al mexicano de mitades del siglo XXI. Porque así como vamos, jóvenes, pues las percepciones van a ser totalmente negativas de este gobierno, de este país y de esta economía. Si bien la cuestión económica es fría, también intervienen, como decía Kerloff y Schiller, intervienen elementos psicológicos y sociales, pero en un pueblo que está hecho pedazos moralmente, éticamente, no le podemos pedir ni medallas olímpicas
y no le podemos poner rendimiento y a veces credibilidad sobre las instituciones. Pues todavía sigo yo concibiendo cómo es posible que las zonas proletarias de Saltillo, Coahuila o de México sigan votando por el PRI, cuando los ha madreado, los ha vuelto pobres, los ha vuelto marginados, incrédulos, los ha vuelto corruptos, los ha vuelto... Digo yo, algo está pasando en la sociedad mexicana. Y bueno, escríbanos, porque a lo mejor yo ando mal, a lo mejor la percepción que yo tengo es muy mala. Yo observo que hay mucho empleo a disposición en Coahuila. Se declaran 150,000 empleos en Coahuila, en Chihuahua. Los jóvenes tienen empleo, pero pésimamente mal pagados. El fenómeno del salario mínimo se tiene que revisar de inmediato. Yo no me explico, Peña Nieto, claro, como a él lo pusieron, los muy ricos no quieren que aumente el salario, porque implica que disminuyan sus utilidades. Yo lo entiendo, es una contraposición. Pero creo yo que todos queremos, incluyendo el señor Slim, pues el bien común, hombre. ¿Qué ganas tú, Slim, con tener 50,000 millones de dólares, pues rodeado de marginados, pobres, y te puede pasar lo que El cielo al infierno? Es una película, no sé si de Toshiro Mifune actúa en Japón, de Fukuyama, no me acuerdo el director, donde secuestran al rico y le dice, bueno, ¿por qué me secuestraste? Si yo, ¿qué te he hecho? No, no me has hecho nada, pero el ver que tú vives con alberca, en una super casa, yo aquí con calor, sin aire acondicionado, ni siquiera un abanico, sin poder comer, ¿cómo crees que me siento? Te odio, te odio. Y decía el rico, es decir, es lo que el rico a veces no entiende, que la gente de abajo lo está odiando. El político no está entendiendo que al ser muy corrupto, como nos pasa aquí en Coahuila y en todo México, la gente los odia. A ellos y a su familia, no los aceptan socialmente. Y no solamente los odia la clase baja, media, sino la clase burguesa, la que va al campestre, la que va al casino, pues es un odio. Hoy los saludan, pero saliendo al otro día que salgan, ya nadie los va a saludar. Todo el mundo los va a hacer pedazos socialmente. Jorge Torres, pues ese señor, ya ni con su familia es aceptable. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida con un final como eso? Pues puedes tener todo el oro del mundo, pero puedes ser el hombre más odiado, de acuerdo a las percepciones que tiene la gente de ti y de todos los que te rodean. Bueno, ese es por lo pronto el comentario de hoy día. Ojalá sigan el ejemplo del peje. Vamos a declarar todos, los que andan en política. Yo no tengo puesto político, yo lo haría. Hay que declarar. Todos, diputados, senadores locales, presidentes municipales, Isidro deben sacar su 3D pública. Todos, para saber qué tienen y cuánto tenían cuando llegaron al poder. Por lo pronto, pues todo tranquilo en el plano internacional, nervios. ¿Por qué baja el peso mexicano? Porque la Reserva Federal hasta el próximo año va a aumentar la tasa de interés. Entonces, todos los capitales que iban de México a Estados Unidos pensando que iba a aumentar la tasa de interés y iban a tener más utilidades por sus depósitos, no se va a dar. Entonces, puede haber un regreso, el dólar, el peso se está revaluando. Déjenme ver el Financiero, y está exactamente a 18.40. Que en Monterrey, hay que en las muchas casas de cambio que hay en Sinaloa de narcotraficantes o en la frontera, en Monterrey, se vende hasta $17 el peso. Pero en el caso de la IPC de la Bolsa Mexicana, como en todos lados del mundo, va bajando. Muchos creen que ya llegó a su pico y que va a empezar el retroceso. Eso va a depender de la percepción también, porque finalmente Estados Unidos, con todos sus defectos, puede crecer al 1.5-2% la economía norteamericana. Por lo pronto les decía yo que las bolsas van en una situación normal,
pues aumentando 0.02, pues nada, es igual. El Standard & Poor's igual, 0.09, el FTSE de Inglaterra va perdiendo el 0.26, el Nikkei el 0.72. En lo que concierne al petróleo, que también nos ha beneficiado el aumento de la mezcla mexicana, que ya anda en $40, ¿verdad? Estaba en 36, 37, subía a 40, las finanzas públicas del gobierno se fortalecen, ya compraron el seguro de Hacienda, las coberturas famosas, seguro, para decir, pues calculo que el petróleo va a valer $50 o 47. Si está abajo de 47 me pagas, tú al que yo le estoy, y si está arriba yo te pago. Si está arriba de $47 promedio o 48 en este año, pues Hacienda tiene, en lugar de recibir dinero, tiene que pagar. Este año por lo pronto se espera que reciba $2,000 millones. ¿Cómo anda el Texas? Pues subiendo el 0.49 y anda en 46, el Brent en 1.22, la gasolina en 1.90, el oro bajando 0.43, la plata también 0.17, el maíz subiendo el 0.74, ha tenido una racha de subidas el maíz. El trigo también subiendo el 0.80, el algodón subiendo el 0.21 y el ganado en pie otra vez, disminuyendo el precio de su exportación de vacas de Chicago. Y en esta cosa del ganado, porque más o menos le entiendo, creo entenderle, cada día va a estar más difícil la situación de los exportadores mexicanos, de Sonora, Chihuahua, de todos nosotros, porque ya se liberó la carne de Argentina, Uruguay y Brasil. Son los principales productores de carne por habitante en el mundo, y al liberarse el problema de la fiebre aftosa, es decir, ya se eliminó, pues van a poder entrar al mercado chino, norteamericano, europeo, al mercado mundial, y eso va a hacer pues que se beneficien ahí mucho los agricultores y ganaderos de Argentina, de Uruguay y del Brasil. Aquí en expensas de nosotros, de los propios norteamericanos y chinos, hindúes a los cuales, o europeos a los cuales les van a exportar. Pásenla muy bien, nos vemos el próximo viernes. Cualquier tipo de comentario, pues háganlo aquí. Y nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.